Hola, Ivette, Hola, ¿qué tal estás? pues aquí lista para este espacio. ¿Me escuchas bien? Sí, Sí. Bueno, vamos a esperar un poquito, a ver si la gente se va conectando. Sí, esperamos un poquito. vale, está uniendo gente, así que hola. Mira, ya Cádiz se unió, mira qué bien, ya se va uniendo gente. Hace un calor increíble aquí, ahí también. Sí, sí, la verdad. No, y me imagino que en Fuerteventura, pues más con el incendio. En Fuerteventura, en Tenerife, perdón. Sí, sí, es cierto, el incendio es para allá, para el norte, pero yo estoy más bien en la zona sur. Pero es cierto que igualmente nos llegan cenizas y el olor. Claro, O sea, la cosa está tan grande que con el viento nos llegan las cenizas, nos llegan los olores a quemado y todo. que Yo creo que es una cosa que se nota en toda la isla. espero que, como aquí ha empezado a llover, espero que allá pues también la naturaleza haga de su parte y empiece a llover también, porque vamos, Sí, sí, yo creo que ayer a la noche en Santa Cruz llovió, poquito. pero te engañaría si te dijera que por allí, por donde está el incendio, que es por la zona de Gui, Mararafo, La Matanza, toda la parte norte, Candelaria creo que también está afectado. Y la verdad no sé si allí llovió, pero yo creo que las condiciones eran más favorables ayer y hoy que los Vale. días previos. Mm. Bueno, vamos empezando entonces. Lista. Vale. Bueno, como estamos haciendo desde mi canal, yo creo que la gente más o menos ya me conoce, pero bueno, no está de más volver a recordarles que soy Natasha, que soy médico de familia y comunitaria, doctora en neurociencia y psicología clínica, y bueno, lo que tengo, llevo un canal de YouTube donde hablo de bienestar mental y emocional, porque bueno, es un tema que nos afecta a muchísima gente y cada vez más hay un malestar emocional generalizado y bueno, creo que es importante hablar de estas cosas. Y hoy tenemos a Ivette Daliana, que es escritora y autora del libro Revelaciones desde la llanura de mis privilegios. Y en su libro también, bueno, la poesía en general y su libro en particular también habla acerca de sus temas, ¿verdad? De bienestar mental y emocional. Sí, es una de las temáticas que abarco en los poemas y es una herramienta que me ha servido muchísimo. Sí, te presentas un poquito, Ivette. Bueno, a ver, yo me gusta abarcarlo todo en el multitasking, me encanta el multitasking, así que pues diría que soy un poco de todo y tengo esta faceta de escritora, de poesía, que como decía, ha sido una herramienta que ya venía escribiendo poesía, pero que la he materializado, ¿no? A la hora de hacerlo llegar a más público. Y pues también estoy estudiando un doble grado en Administración de Empresas y Derecho. Me gusta estar involucrada en causas de asociacionismo, activismo, etcétera. Así que me muevo un poco en esos espacios y en esos ámbitos y también cultivo de alguna forma mi poesía, o sea que he utilizado un poco ese aprendizaje en los versos y bueno, de todo un poco, como decía. Muy bien, muy bien. Mira, tanto leer poemas como escribir poemas son considerados como métodos terapêuticos aplicados por algunos psicoterapeutas, ¿no? Y como instrumentos, herramientas para el desarrollo personal. ¿Cuál dirías tú que son los principales beneficios de la poesía? La poesía tiene muchísimos, pero muchísimos beneficios. Yo lo pondría desde el punto de vista de una herramienta de autoconocimiento, de introspección, empezando por ahí, porque ejercitas mucho lo que es el lenguaje no verbal. Entonces es esa comunicación constante contigo misma, ¿no? Incluso los pensamientos que no sabes cómo enfocarlos o exactamente qué emociones son las que tienes en el momento, cuando las escribes empiezas
a desgranarlos poco a poco y empiezas a entenderte mucho mejor. Es como lo he vivido yo y como tengo constancia de que lo viven muchos poetas. Entonces, el beneficio que tiene, no solo a nivel de crecimiento personal y de autoconciencia, sino también de que a la hora de compartir esos poemas y esos versos, cómo se puede transmitir ese nivel de pensamiento a otras personas, ¿no? Porque se tratan todo tipo de temas. Al final la poesía puede abarcar muchísimo, puede abarcar desde cuestiones personales, desde desengaños, amores, etcétera, pero también causas sociales. Y es una de las herramientas que he ido manejando en los últimos meses, de incluir un poquito más desde lo colectivo, desde abarcar otros espacios, ¿no? Desde visibilizar también a través de la poesía esas cuestiones y esas cositas del activismo que te comentaba. Entonces, tiene muchas formas de expresión que al final cada persona se va ajustando a la que más le guste. Entonces, solo depende de la categoría de poesía que más te llame la atención. Llama la atención. Eh, para encuadrar también todo esto que acabas de decir, ¿no? Porque tenemos asociado la poesía con lo que era clásico, con los desamores y algo como muy romántico y tal, pero para poder adaptarlo también a estas causas sociales y a estas cosas del día a día, también nos ayuda un poco a trabajar lo que es nuestra creatividad, lo que es a trabajar empatía y otras herramientas, no solo como un instrumento para mejorar nuestro autoconocimiento, pero incluso también un poco para llegar a los demás, ¿no? Ya, totalmente. Mira, y nosotros en general, las personas en general, creo que no estoy metiendo la pata a decir, ¿no? Normalmente estudiamos lo que es la poesía en el cole y lo vemos como algo como muy aburrido, como muy pesado de leer, como muy difícil de entender. ¿Esto es un mito, es un sesgo o realmente hay algo de verdad en eso? Bueno, yo creo que no sería totalmente objetiva, pero creo que la persona que considera que la poesía no es útil tiene una percepción bastante distorsionada de lo que significa la poesía. Como te decía, a lo mejor te puede gustar más o menos un estilo, pero siempre puede haber un estilo que te llame mucho más la atención. Y eso depende también de toda la evolución que ha tenido el género, porque también últimamente están surgiendo lo que son poetas reivindicativos, que son poetas que hablan de temáticas que están en auge. Entonces, eso llega mucho a las personas y también creo que caemos en un error al desvalorizar el género tradicional romántico. Yo también he caído en ese error muchas veces, ¿no? De no quiero escribir solo poesía que se base en cosas románticas, pero creo que sería como limitarnos también parte de nuestra persona, porque al ser seres sociales, pues tenemos que interactuar y relacionarnos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un amor romántico. Pero bueno, creo que hay tantos estilos que me parece muy perjudicial creer que la poesía no es útil o creer que la poesía pues es complicada. Yo diría que más que complicada es una cuestión interpretativa, porque lo bueno que tiene es que del mismo poema varias personas lo interpretan de distintas formas totalmente, y esto me ha pasado mucho con el libro, que personas se me han acercado y me han dicho, oye, este poema me ha transmitido esta cierta sensación totalmente distinta a otra cierta sensación que le haya transmitido a otra persona, e incluso totalmente distinto a lo que yo quería expresar. Entonces, claro, Yeah. eso te deja toda una categoría interpretativa súper amplia. A la hora de escribir poesía, pues tú lo plasmas de una visión concreta, pero luego esa persona que lo lee, que recibe ese verso, pues lo interpreta a su propia manera y lo ajusta a su contexto. Entonces eso es lo más Claro, que puede también. tener. Vale, mira, yo estuve leyendo un estudio
que decía que para intentar llegar la poesía a la gente más joven, que estaba demostrado pues ponerle en el contexto de música, de canciones, e integrar la poesía en las canciones. ¿Tú crees que esto puede desvalorizar lo que es la poesía o crees que puede ser algo útil? No, yo creo que también es algo útil, incluso aparte de lo que son las canciones y los cantautores que todavía siguen pensando mucho más la letra y exponiendo mucho más la letra y argumentando mucho más la letra y no enfocándose en solo hacer una música comercial o una música que sea más streaming o más nivel de venta, sino de querer transmitir un mensaje a través de esa música. Creo que también cuando le das esos recursos literarios, tienes un género de poesía. Entonces, hay muchos cantautores que han recurrido a eso, ¿no? Que son innatamente poetas, pero le han agregado ese recurso de producción musical. Entonces, eso lo enriquece muchísimo más. Y también la poesía, a la hora de recitarla, que es una faceta que he descubierto hace un año y poco más, que me encanta lo que es el recital de poesía. Cuando recitas la No. poesía, también lo Además, se te da de miedo. también lo puedes hacer acompañada de instrumentos, lo puedes hacer acompañada de una guitarra, puedes utilizar tu voz y modularla de una forma en la que también hay ese sonido estético, ¿no? Entonces, creo que más que siempre lo embellece. Y claro, y también puede acercarlo a otras personas que a lo mejor tienen esa reticencia a leerse un libro de poesía, pero oye, a lo mejor no te gusta leerte el género como tal, pero sí te gusta escucharlo, ¿no? Mira, tenemos aquí un comentario muy bonito de una oyente que pone mirar por la mirilla, se llama, y pone que creo que la poesía tiene un poder brutal y a la vez es terapéutica, tanto para quien la escribe como para quien lee o recita. Lo que decíamos, justo lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Que muchas veces se utiliza como un método terapéutico y de desarrollo personal. O sea que sí, que súper de acuerdo. Y lo que decías de recitar poemas, yo tuve el honor de escucharte en el Festival de Mami Wata y la verdad que doy fe, Mami Wata, perdón, y doy fe de que sí, de que se te da de miedo, todo un privilegio Eso fue improvisado, escucharte. ¿eh? Mira, Ivette, ahora ya pasando un poquito más a lo que es tu libro, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata tu libro? Revelaciones desde la llanura de mis privilegios. Y este nombre, ¿de dónde surgió? Bueno, a ver, yo creo que el libro, a pesar de que yo lo dividí en 4 partes para que sea un poco más coherente a la hora de leerlo, creo que abarca tanto que es difícil resumirlo. Y entonces yo empezaría diciendo porque desde un proceso de mucha introspección, de mucha autoconciencia, haciendo un poco de vista atrás hacia procesos dolorosos y traumáticos, que también plasmo aquí, me doy cuenta, ¿no? de cómo mi salud mental se ha visto afectada por factores externos a mi persona. Y esos factores externos tenían muchísimo que ver con procesos migratorios, con todos los procesos migratorios que he llevado, con cuestiones raciales, con cuestiones de ser una mujer en esta sociedad, con todas las cosas que me interseccionan, ¿no? Entonces es un poco desde mi experiencia y mi vivencia. Es verdad que este libro es muy mío, pero también, como decía, llega hacia otras experiencias ajenas de otras personas, ¿no? Que se pueden identificar en mayor o menor medida con una de las partes o con otra. Entonces creo que abarca tanto como lo que he sido capaz de experimentar en este periodo de tiempo en el que lo estuve escribiendo y en el que estuve haciendo un poco de Sí, vista al pasado y a poner en situación y en palabras todas esas vivencias. sí, porque bueno, para quien no está familiarizado con el libro, abarca cuestiones de género, de cuestiones raciales, cuestiones de clases sociales, de sexualidad, o sea, sin que abarca diversas temáticas, todas ellas bastante presentes en nuestra sociedad hoy día y que afectan a todo el mundo de una forma o de otra, directa o indirectamente. Aunque no te afecte directamente,
quizás el tema de la sexualidad, pues le puede afectar a algún amigo cercano, a algún familiar cercano, y siempre nos afecta de una forma o de otra, ¿no? Y el nombre del libro, ¿tiene alguna historia o Sí, sí. después de A ver, varios un intentos salió? nombre tan largo tiene una historia de por sí. Bueno, Revelaciones desde la llanura de mis privilegios. Y yo también me gusta explicar el título con la portada porque estaba pensada precisamente para eso. Aquí en la portada se ve una figura desde una perspectiva como la ves desde arriba, ¿no? Y la figura está abajo en su llanura. Y la llanura representa todo aquello que se contrapone a un sistema de disparidad y de desventajas sociales. Y entonces yo hacía como esta especie de metáfora o analogía claro, al final en mi camino he tenido factores que me han influenciado, como comentaba antes, y que me han impedido partir desde una misma ventaja que muchas otras personas que he conocido, ¿no? Entonces, todo el proceso migratorio, todas las cuestiones de salud mental, etcétera, cómo me hacen llegar a esa conclusión de que no solo se trata de algo totalmente individual e inherente a mi persona, sino que viene dado por causas estructurales, por causas colectivas, por causas que van mucho más allá, que hay que abarcar desde otra forma. Y claro, esa es la llanura desde, por ejemplo, si suponiendo que todo lo que es un pase premium a una sociedad donde tienes todo garantizado, que es un terreno montañoso, pues mi llanura sería esta, ¿no? Donde he tenido que intentar escalar un poquito o estar pues haciendo malabares para poder transitar todo lo que he vivido en el corto periodo de tiempo que he vivido también. Entonces, claro, creo que desde que lo expongo desde un punto de vista muy personal, pero llega un punto en el libro en el que, oye, me doy cuenta de esa transición de que no soy solo yo, no es una cuestión solamente individual, ¿no? Y creo que ese es el contexto. Ya me contestaste un poquito a la siguiente pregunta, pero bueno, vamos un poco a rizar el rizo, que era que si los poemas eran basados en experiencias propias tuyas o si era de gente cercana, de tu entorno o según la vivencia que tengas de tu entorno, porque hay poemas súper potentes. A mí me llama la atención uno, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Espera, que tengo por aquí la choleta, perdona, Puerta de Salida. Me encantó este poema, Puerta de Salida, y habla explícitamente también de un tema muy, muy presente hoy día, que es el tema del suicidio. Entonces me llamó la atención y dije, wow, o sea, como una persona puede expresar de esta forma, sabes que te escondo la soga y me acercas al puente, o sea, la analogía esta a mí me quedó clavada, vamos, y por eso te preguntaba si esto tiene que ver más bien con tu entorno, si los poemas no son todos según tu vivencia, ¿no? La verdad es que los poemas son todos según mi vivencia. Para bien o para mal. Entonces, Puerta de Salida es uno de los más crudos, por así decirlo, ¿no? Están en la parte fuerte, que es la de la arrullo del olvido, que es donde más, pues, toco de forma implícita y de forma muy... con sus recursos literarios, al final, muy poéticos, estos temas tan importantes como comentabas, como la conducta autolítica, etcétera. Y, y claro, es súper complicado poder poner en palabras este tipo de cuestiones. ¿Cómo hablas abiertamente del suicidio con recursos poéticos, ¿no? Entonces, y que otra persona lo interprete desde una forma de, oye, no es alguien que te está incitando a nada, no es alguien que lo está poniendo desde un punto de vista controversial, sino que es plasmar una realidad que les afecta a muchas personas. Entonces, creo
que Puerta de Salida es un poema muy fuerte, es un poema muy fuerte y que junto con otros poemas muy fuertes que Sí, hay en el sí, libro, uno de los que hace... más me marcó, yo me quedé con Puerta de Salida y te comenté también que me quedé con el de Casa, el arte de empezar de nuevo. Yo me emocioné con este, o sea, de pensar, me estoy emocionando porque también es otro que me parece muy, muy potente y muy bonito. La verdad, te felicito. O sea, a mí me encantó el libro. Y mira que yo soy más de ciencias, soy más de, tú sabes, ¿no? Y es cierto que lo que yo te decía al principio también, ¿no? O sea, yo lo que aprendí de poema fue en el cole, yo creo que en el cole quizás no nos enseña de la mejor manera Claro, que se debería, porque nos dan para, en Portugal, o sea, mi formación fue en Portugal, yo no sé si aquí será diferente, pero en Portugal nos dan para leer Luis de Camões, que es, bueno, una epopeya de hace siglos y es como muy difícil, muy las palabras y para entender y tienes que estar con el diccionario al lado subrayando todo para desmelluzar todos los poemas. Y entonces, bueno, lo que nosotros aprendemos de poemas es básicamente eso y asociamos con Vaya Tostón, ¿no? Y la verdad a mí se me hizo súper ameno leer tu libro, o sea, yo lo cogí el viernes y entre el viernes, yo creo que me leí todo viernes por la tarde, porque yo dije, bueno, voy a leer un poquito y ya mañana sigo, pero enganché uno con otro y se me hizo súper, súper ameno, o sea, muy, muy bien. pues me alegro muchísimo de que te hayas enganchado con el libro. Al final esa es la finalidad, ¿no? De que lo puedas acoger y que puedas entender los versos, interpretarlos a tu manera, que sientas que te ves reflejada en ellos de alguna forma, ¿no? Y claro, lo que dices, lo que comentabas de la poesía al final, eso también tiene mucho que ver con la forma en la que nos enseñan el mundo literario o el mundo poético en este caso, desde una cuestión de de superioridad por ser una persona más enfocada en las ciencias, etcétera, que por ser una persona más enfocada en humanidades. Yo, por ejemplo, tengo esa balanza de ser un poco letras y un poco números. Entonces, creo que es muy importante no cerrarse puertas y no hacer un sesgo con respecto a la poesía, porque ya te digo, hay un poemario del que formo parte también que se llama Matria Poética, una antología de poetas migrantes, y hay una compañera que en uno de sus poemas, creo que se llamaba, era un poema sobre economía, era un poema sobre economía, y hablaba de tasas de inflación, de no sé cuánto, hablaba de un Wow. montón de cuestiones económicas en un poema y estaba perfectamente hilado. Entonces, claro, tú te das cuenta de que no hay límites en la poesía, no hay ningún límite. Y ahora mismo no me acuerdo el nombre de la compañera, pero lo pondré por ahí por los comentarios. Pero es un poema precioso. Otra cosita que también tienes que incluiste fueron los haikus, que también está súper bien, o sea, en 3 líneas mandas el mensaje completo, que también es impresionante, ¿no? Ya, Eh, el haiku, yo le tengo mucho cariño a los haikus, la verdad, y creo que para mí fueron de la parte más complicada de hacer, de la parte más complicada de escribir, porque claro, es como dices, son 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, y en esas pocas palabras tienes que crear un mensaje completo, una historia completa o cercana, que la gente pueda relacionar con algo. Y yo lo que hice fue crear 4 haikus que abarcaran las 4 partes, mm, lo cual es mucho más complicado, porque ya es como la introducción, lo primero que lees es el haiku y es la introducción a esa parte del libro que vas a leer a continuación. Entonces, cómo tienen que abarcar mucho de lo que ya dicen los otros poemas, ¿no? Y creo que pues ha sido un trabajo precioso, también a la hora de escribir haikus en inglés y etcétera, pues cuesta, ¿no? Pero la satisfacción de hacerlo después es súper completa. vale. Mira, ya vamos terminando. Un poquito, preguntar a ver cómo te podemos encontrar y ya
¿Cómo? Después, si te parece, si a ti te parece, si te resulta incómodo, pues ya está. Tampoco te quiero poner ningún compromiso, pero si nos puedes recitar algo. A ver, ¿cómo me pueden encontrar? Sobre todo en esta plataforma de Instagram, @iberdaliana, donde están. Y bueno, es donde más muevo este contenido mío de poesía y donde más pues he intentado hacer llegar esta faceta. Y luego, pues, ando por ahí en distintos colectivos, así que, pero fluctuando un poco, ¿no? Entonces, creo que sobre todo en esta plataforma. Y luego, a mí me gustaría también recitar un poema, pero que no está en este libro de Revelaciones desde la llanura de mis privilegios, porque he tenido tiempo de poder escribir otras cosas mucho más cercanas a mi yo actual de este año, por así decirlo. Realmente llevo varios meses sin escribir, esto no es tan reciente, he tenido la crisis poética legendaria de todas las personas que escriben, de no sé ahora de qué seguir escribiendo, pero estos poemas están muy cercanos a esta realidad que te comentaba, del antirracismo, etcétera. Y este poema en específico se llama Movilidad Humana. A ver si lo encuentro. Dice: cuando cambia la estación y llega la primavera, el norte se vuelve destino y las aves se desplazan buscando un clima acogedor. Recorren sus rutas en bandadas, se crean familias de alta mar, alternan el miedo por valor. Dichosas las aves que cuando las ven volando en lo alto del mundo libre, nadie se pregunta de dónde vienen ni por qué migran de vez en vez. ¿Quién pudiera subirse un avión sin miradas suspicaces en los controles, sin canjear un visado a precio de riñón? ¿Quién quisiera atravesar una ruta insegura con la parca de escolta? ¿Quién quiere sobrevivir si vivir es la misión? Estado de tránsito que aboca a tragedia, renunciar al hogar, al origen y hasta el nombre. ¿Quién ha trazado límites a nuestras ganas de sobrevolar los pormenores de tierras saqueadas? Atravesamos fronteras y nos exigen resiliencia. Resistir se ha convertido en hábito en lugar de dignidad. ¿Quién hará recuento de los cadáveres arrojados al Atlántico o yaciendo en una fosa? ¿No es mi pasaporte la llave maestra a cada esquina del planeta? ¡Ay de aquel pasaporte indigente con distinto status quo! ¿Quién sí, quién no? ¿Quién merece aventurarse sin peligros? ¿Cuál es el criterio a seguir? ¿Quién elige sucumbir al exilio voluntariamente pudiendo morir? Ese es el Wow. poema. Wow. Precioso. Bueno, en tu línea. Y pues, En tu línea, muy intenso. No, y muy cierto, un tema muy de actualidad. Y bueno, y es cierto que cada vez muchas personas, ¿no? Cuando vamos a viajar siempre tenemos estas trabas, siempre nos toca el control aleatorio y es una faena. Eh, y, Habíamos hablado también, ya para despedirnos, yo dije, yo te dejo a ti porque tú tienes el don de la palabra. Para también unas palabritas, pues toda esta situación que está pasando ahora aquí en Tenerife, que yo te digo que, bueno, gracias a Dios, a mí no me está afectando, ¿no? Porque yo vivo en la parte sur y por encima en la costa, pero sí que tengo muchos compañeros que viven para allá, para el norte, en La Matanza, en Orotava, en el Cod de los Vinos, que son zonas que, Guimar, Arafo, creo que en Arafo sobre todo la cosa estaba muy complicada. Entonces, bueno, unas palabritas para ellos también, desde aquí. bueno, a ver, es complicado porque tampoco caer en lo típico de mucho ánimo y demás porque realmente no está en nuestro poder. Ojalá poder eliminar el incendio por completo. Yo lo que diría es que los otros días estaba en un recital de Poetas en Rebeldía y otra compañera, uno de sus poemas fue en relación a la falta de abastecimiento de agua en pueblos de Lanzarote ahora mismo, lo que está pasando, ¿no? Y cómo hilaba todos esos acontecimientos dentro de su poesía, así como yo lo hago desde un punto de vista del antirracismo, etcétera. Y creo que es súper fundamental para nosotras que escribimos poder plasmar todas
estas cuestiones, ¿no? Poder, sí, abarcar las cosas que pasan, poder tener ese recurso de hablar sobre ello, de expresarlo, de que quede para embellecer también la poesía, pero darle otro formato al género y para que sirva de resistencia y de sustento, ¿no? Porque al final, desde nuestro punto de vista, es lo que más podemos hacer, desahogarnos a través de plasmar todo esto, de escribir todo esto, de poder poner esas palabras de ánimo en verso y me gustaría, si me llega pues la inspiración, poder hacer algo que abarque este tipo de temáticas, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que lo va a ver desde el punto de vista de cómo utilizar este recurso literario y poético para poder salir de ese momento doloroso y de ese momento donde es súper triste ver cómo tienes que ser desalojado y evacuado, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo es que muy importante comentamos que con antes, todas las empezar de herramientas cero. que tenemos cada uno, pues podamos aportar ese poquito que tenemos. Vale, mira, un honor, de verdad, Un, tener esa charla contigo. Un honor poder estar aquí contigo también, Natacha, porque me encanta tu visión sobre todas estas cuestiones. Me gusta mucho que se pueda hablar de la poesía desde todo lo que implica, desde todos los beneficios que tiene. Y nada, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Venga, un besito. Bueno, chao y muchas gracias a todos los que se han unido y a todas, a todos. Gracias.